Chef, ¿pues está bien? Ok, nuevamente esta parte de intentar arrugar, porque la veo muy tiesa. Intenta arrugarlo como si fuera un papel. Extiéndela. Ok, sí, sí está pasable. Sale, chef. Gracias. A ti, bien, bien, bien. Voy a salir 2 minutitos a ver si encuentro a Leti. Por si tienen alguna duda, me esperen tantito, ¿vale?
Chef, ¿Qué ¿así está pasó? bien? Sí, bastante bien, puedo ver tu mano. Muy, muy bien. A ver, arrúgala. Perfecto, bien. Bien, muy bien.
chicos, en lo que van terminando, les voy a ir comentando un poco al respecto de las crepas para que tengamos un poco de contexto. Ahorita que veamos un poquito sobre la historia específica, ¿no? O sea, específica de lo que es las crepes Suzette. Entonces, pues bueno, generalmente cuando hablamos de una crepa y todos ubicamos perfecto como que esta parte del origen francés y demás, ¿no? O sea, la parte de la crepa. Entonces, bueno, esta de la palabra crepa tiene un origen del latín, palabra en latín, crispus, que también significa crespo, ¿no? Tal cual la historia nos habla de sí, de un origen francés, y nos va a hablar sobre todo también de lo que es la parte del origen en cuanto a su elaboración, en donde la harina de trigo es un ingrediente fundamental para su elaboración. Hoy conocemos las crepas realmente y como tal, como base para muchos postres, tal cual, ¿no? Entonces, nosotros podemos aplicarles diferentes ingredientes, desde algo dulce hasta algo salado. Ahora, más específicamente, se habla de que las crepas tienen un origen en lo que es Bretaña. Acuérdense que la clase pasada vimos un poquito de la parte teórica en donde yo les hacía mención de las regiones francesas, entonces Bretaña, que se encuentra hacia la zona oeste de Francia. Ahora, ahí, en lo que es Bretaña, se hace una referencia o se le llama, digamos que a la crepa, Krampus. Entonces, generalmente en esta zona pues, es un plato pues común, ¿no? No es como de ocasiones, no es precisamente un plato de ocasiones especiales, es un plato de diario, es bastante común. Ahora, lo que son las crepas, también se acostumbra o viene parte de lo que es su consumo dentro de lo que es la fiesta de la Candelaria, la Virgen de la Candelaria, así como nosotros aquí los tamales, allá las crepas, ajá. Y lo que va a suceder con esto de las crepas en el Día de la Candelaria es que se van a acompañar o se va a servir con sidra, ajá. Entonces, bueno, hay unas crepas que son elaboradas con un determinado trigo, ¿no? Y que esas se reservan un poco como para la parte dulce, que generalmente es a lo que se le llama el trigo candeal. Hay otro trigo que es de alforfón, que ese es un poquito más oscurito, es un poco, este tipo de harina traída de Asia, ¿no? De China, y entonces ese tipo de crepa lo dejan más para las crepas saladas. Hay otros países que también consumen crepas, por ejemplo España, pero en España un poco el acompañamiento, un poco la forma en la que se va a presentar o se va a servir, va a ser con crema montada. Ajá. También se le puede poner, no sé, cosas como alguna jalea, alguna mermelada, chocolate, etcétera, etcétera. Pero también vamos a encontrar que esas crepas pueden ir servidas con un poco de jamón, ¿no? Y que pueden ir perfectamente para la parte de lo que es el desayuno. Hay más países como Austria, ¿no? Y por ejemplo Galicia en España, que es una región de España, en la que el tema de las crepas tiene que ver como con una cuestión festiva, ¿no? Como de carnaval. Ahora, las crepas no es algo precisamente muy nuevo, ¿no? Realmente en datos históricos los remontan hasta el año 7000 antes de Cristo, o sea, hace, ¿no? En donde obviamente no era la crepa delgadita como nosotros ahora ya la vemos y la conocemos. Y entonces, más bien era como un pastelote, era como un masacote, una masa así gruesa, en donde pues se hacía con agua y estaba mezclado, o la mezcla se componía con otro tipo de, pues más bien con granos de trigos triturados, pero obviamente era un triturado bastante burdo. La cocción la hacían en una tipo piedra plana, que yo no podría decir como tal que es un comal, pero sí una piedra plana grande, caliente, ¿no? Que permitía cocinar justamente esta parte, esta masa gruesa, ¿no? Ahora, ya hablando un poco más hacia acá, en Bretaña, ¿no? Hablando de que es la región a la que se le atribuye el origen de la crepa, ya por ahí del siglo VIII, una cosa así, pues ya, ¿no? O sea, digamos que ya hay más una referencia un poquito más formal de lo que es la crepa, y entonces ya, digamos que la forma redonda, ¿no? En este momento se vuelve oficial. Entonces les digo, como no es algo precisamente
nuevo, ¿no? Porque les digo de estos 7000 antes de Cristo, obviamente en ese entonces no se llamaba crepa, ¿no? Tal cual. Y era, como les digo, o sea, pastosa, gruesa, con agua, o sea, realmente no había como esa cosa más avanzada como lo que ahora tenemos, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy, justamente gracias a la llegada de la harina, porque además, si tuviéramos que hablar del trigo, entonces forzosamente tenemos que remontarnos a Asia, en donde una buena parte de los cereales que hoy conocemos se dieron origen en esta zona. Realmente Asia es muy rico en muchísimas cosas. Entonces, pues bueno, una vez que el trigo llega a Europa, pues también obviamente se puede dar esta parte. Ahora, volviéndome a la festividad de la Candelaria, nosotros, por ejemplo, aquí, que lo de los tamales y esto, aquello y demás, etcétera, etcétera, pues allá esto de las crepas se utiliza como una representación de una vela. Recuerden que la Virgen de la Candelaria es por candela, de candelas, de velas, de luz, ajá. Entonces, pues bueno, finalmente, un poco también para meternos un poquito en contexto, se supone que esto es pues, la presentación de Jesús en el templo y la purificación de la Virgen María, ¿no? Entonces, realmente hubo una procesión durante la cual se encendieron velas. Esas velas, que como vuelvo a decirles, esto de la palabra candela, y entonces se convierte en el Festival de las Velas o el Festival de las Candelas. Entonces, esto de las crepas no se servía precisamente así planito o en triangulito como ahora lo vemos, sino lo que hacían era como cuando nosotros recién vamos a la tortillería y hacemos un taquito de tortilla, así que se enrolla, así era un poco como esta cosa, esta cuestión, ¿no? Entonces, un poco entre esa festividad, lo que hacía, por ejemplo, la gente mayor, es que al abrir, por ejemplo, esa crepita, con una mano, que es que para garantizar la prosperidad y todo el asunto, ¿no? Ya saben que siempre alrededor de este tipo de creencias suele haber algún tipo de ritual o alguna cuestión que hay que hacer, ¿no? Es como cuando en Año Nuevo que te sales con la maleta o barras con la escoba hacia afuera, etcétera, etcétera. Bueno, un poco para que me entiendan. Entonces, pues bueno, les digo, ya en ese por ahí del siglo XVIII, que les digo que ya empieza a ver como algo más formal con respecto a la crepa, ya se hace una mención de su preparación, o sea, o de una preparación a base de huevo, mantequilla, crema, harina, ¿no? En donde ya se vuelve algo de común, algo de un poco como de todos los días, ¿no? Entonces, pues bueno, también esta parte de la crepa no solo es exclusivamente de Bretaña, o sea, sí hay diferentes regiones en las que se puede acostumbrar o se puede encontrar sin ningún problema. Un poco, ya hablando de las crepes Suzette, hay diferentes versiones, ¿no? Voy a darles una un poco general, ¿no? Una que con la que de alguna forma yo me quedé después de hacer una investigación o después de estar haciendo investigación, porque si nosotros ahorita vamos a San Google vamos a encontrar 2, 3, 4 versiones diferentes. Entonces, esta que yo les voy a comentar ahorita con lo que es la demo de la preparación de las crepas, es digamos con la que pues ya me quedé, pero justamente para uso de investigación, que fue que ya se quedó esa parte, ¿no? Les digo, de todas maneras, vuelvo al punto, ¿no? O sea, el tema de la historia de las crepes Suzette, hay, digamos, como 2, 3, un poco hay datos de, bueno, se dice, se habla, esto, aquello. Pasa lo mismo, por ejemplo, con la historia de algunas otras preparaciones como el club sándwich, la ensalada César, etcétera, etcétera y demás, ¿no? O sea, cuando se tienen datos concretos, ok, adelante, pero cuando se manejan versiones, diferentes versiones, hay que estar lo mejor informado posible para determinar cuál de todas ellas es la más cercana o de la que más se habla, ¿no? Entonces, bueno, voy a darles todavía estos últimos 7 minutos para que terminen de hacer sus crepas. Se va a acabar la sesión. Cuando regresemos a la siguiente sesión, entonces es ahí donde yo les voy a hacer demo y en la demo les voy a contar acerca de
justamente estas versiones de lo que tiene que ver con las Krebs-Suzette específicamente, ¿vale? Entonces, para que ahorita que reiniciemos sesión, por favor estén atentos porque, pues bueno, les voy a hacer demo, como ya dije, y después de eso lo que ustedes van a tener que hacer es exactamente lo mismo que yo hice y yo los voy a ir viendo, ¿vale? Entonces, sí me es muy importante que pongan atención ahorita que inicie yo con la parte de la demo, ¿vale?